Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Hoy tenemos un tema bien interesante. La gloria es para Dios. ¿Cómo es el saludo del cristiano? Dice la palabra de Dios, no hay un saludo más lindo, dice un coro por allí que dice, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. ¿Por qué el saludo es más lindo? Porque es un saludo que trae bendición, que trae esperanza. Vamos a estar leyendo en la Escritura cómo saludaban los apóstoles, cómo saludaba nuestro Señor. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces vamos a ver cómo saludaban los hermanos. Vamos a ver en 2 Corintios, en el capítulo 1, del verso 1 al 7. Entonces dice, un cordial saludo a la iglesia de Dios que está en Corintio y a todo el pueblo santo de la provincia de Acaya de parte de Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Y él dice que la paz y las bendiciones de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo estén con ustedes. Y le da una alabanza al Señor, dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios que siempre nos da consuelo. Gloria a Dios. Todo sea para la gloria de nuestro Padre Celestial, lo que estamos estudiando en este día, repasando la Escritura para saber cómo es el saludo de los santos. ¿Por qué? Porque hoy en día mucho pueblo de Dios saluda a los hermanos como el mundo saluda. El mundo te dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, aunque su día sea tan malo y ni siquiera tengan esa bendición, ese buenos días para darte, porque ni siquiera para ellos es bueno, porque tal vez sean sus días muy amargos, muy tristes, lejos de Dios, pero ellos te dicen buenos días, aunque ocultan en su corazón la tristeza, el dolor, la angustia, la amargura, la muerte espiritual que llevan y las cargas espirituales que llevan. Nadie puede dar, dice la palabra, que no puede dar algo bueno. Quien tiene un árbol malo, algo que está malo, no te puede dar algo bueno. Así dice la palabra de Dios, no puede estar dando un fruto bueno. Entonces leemos que, como dice la Escritura, solo los hijos de Dios son los que tienen la bendición de Dios. Por eso dice al cristiano que va a una casa, dice, cuando vayan a una casa, saluden la casa con la paz del Señor, porque dice, si en esa casa hubiere un hijo de paz, recibirá la paz de Dios. Entonces vemos también aquí en Corintio, dice en 1 Corintios 16, a las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Ellos tenían una iglesia en su casa. Os saludan muy afectuosamente en el Señor, todos los hermanos os saludan, saludaos unos a los otros con ósculo santo. Este saludo es de mi puño y letra, dice Pablo, en 1 Corintios 16. Después encontramos también en Romanos 16, que hay muchos saludos en este capítulo de Romanos 16. Dice, por ejemplo, en el verso 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa, que expusieron su vida por mí. Los reconocimientos de acuerdo a todo lo que habían hecho para el servicio de Dios, a los cuales no solo yo doy gracias, dice, sino también todas las iglesias de los gentiles estaban agradecidos. Después dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor.
Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad, dice, a Apeles, aprobado en Cristo. Gloria a Dios. A todos los hermanos, vieron que uno le decía, este fue aprobado, este es colaborador, este fue compañero de prisiones, este ha trabajado mucho por la causa. Acá, por ejemplo, dice, saludad a mi pariente Herodión, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad, dice, a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. O sea que Rufo era hermano de Pablo, dice, y a su madre mía. Saludad a Sincrito, a Flegone, a Hermás, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saluda todas las iglesias de Cristo. O sea, el saludo del cristiano es un saludo de bendición. Ahí en el mismo capítulo de Romanos también dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, que la ayuden en cualquier cosa que ella necesite, en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, un reconocimiento del trabajo que hacían el Señor. Eso no está mal, hermanos, reconocer, porque la misma escritura dice a los que los sirven, a los que trabajan en el Señor, dice que los tengas por digno. Eso dice la palabra de Dios. Dice, ella ha ayudado mucho y a mí mismo. Saludad a Priscila, a Aquila, mis colaboradores, como les he leído. Y todos los saludos que enviaba Pablo y los reconocimientos a los hermanos que trabajaban en el Señor. Pero también les hace una mención también allí. Les dice, más os ruego, hermanos, que os fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a sus propios vientres. O sea, son personas que utilizaban el Evangelio para llenar sus vientres, para comer a costa de los hermanos. Así hay muchas personas que hoy en día que se dicen de Dios, pero no son de Dios, sino que utilizan a los hermanos para poder sacar de ellos ventaja. No trabajan y viven a costilla del pueblo de Dios. Siempre están en eso y por eso no se levantan. ¿Por qué? Porque usan y abusan el Evangelio como fuente de ganancia. Dice que de los tales la perdición no se tarda. Usan el Evangelio, hermano. Aquí lo dice la palabra, no sirven a Jesucristo sino a sus propios vientres. O sea, utilizan el don para servirse de los hermanos, para sacar ventaja, para pedir dinero, para estar pidiéndole al pueblo de Dios y comprometiendo a la iglesia de Cristo. Muchos aún les hacen hacer pactos. Hay iglesias, hermanos, que le dicen, pacta con tanto, que Dios dice al que más da, más le da. Y así manipulan la palabra y haciendo mercadería de vosotros, dice la Escritura. Pablo estaba contra estas cosas, dice, porque no sirven a Cristo sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonja engaña los corazones de los ingenuos. O sea, hermanos, esto es terrible lo que están haciendo. Dice, da más para recibir más, pero aún esas personas creen que son mayores que el apóstol Pablo. El apóstol era un apóstol.
el apóstol de Cristo, el apóstol de los gentiles, y sin embargo él dijo, estas manos me bastaron. Por eso Pablo estaba en contra de aquellos que no trabajan, y les dijo, el que no trabaja, que no coma. Por eso dice aquí la palabra de Dios, dice, engañan con suaves palabras y lisonjas los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así dice que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Por qué? Porque Pablo sabía de lo engaño que hay, de la astucia que hay del enemigo en ese tipo de personas. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador. Gloria a Dios. Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, escribí la epístola. Os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío. O sea, ahí también era hospedador. Gayo era hospedador. Y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. El reconocimiento de la obra que hacía. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así que encontramos que esta epístola de Romanos 16 nos dice esta escritura que fue escrita por Tercio, dice en el verso 22 del capítulo 16, yo Tercio escribí la epístola, os saludo en el Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Aquí también en 2 de Corintios vuelve a decir la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. 2 de Corintios 13. En ningún lado vemos que diga buen día, buenas noches. En Filipenses 4:22 nos dice, saludad a los santos en Cristo, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César, y vuelve a decir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En Filemón 1:23 tampoco encontramos buen día, buenas tardes, ni buenas noches, ni que te vaya bien, ni que ninguna de esas cosas, sino que dice Marcos, Aristarco, Demás, Lucas y mis colaboradores, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Dice también Hebreos, saludad a vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Encontramos en 2 de Corintios 13, 12 al 14 el mismo saludo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Gloria al Señor. Así que no estamos encontrando el buen día, buenas tardes, buenas noches, sino estamos encontrando siempre que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, que el amor de Dios sea con ustedes, que la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dice Primera de Pedro 5:14, saludaos unos a otros con un amor fraternal, dice, con la paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Gloria a Dios, amado hermano. Este es el saludo del cristiano, la paz del Señor. Como dijo nuestro Señor, Él mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El Señor vino a traer paz y nosotros debemos saludarnos los hermanos con la paz del Señor. Gloria al Señor, con la paz de nuestro Señor. O decirle que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo, hermano. Que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea contigo, hermana. Que la comunión con el Espíritu Santo sea contigo. ¿Cuántas personas necesitan la comunión con el Espíritu Santo? Recuerdo allí cuando fue María a visitar a Elizabeth y dice que estaba embarazada de Juan.
Y dice que cuando la saludó, entonces dice que ese niño recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el saludo de un cristiano tiene bendición, amado hermano. El saludo de un cristiano tiene bendición. Y el pueblo de Dios tiene que educarse espiritualmente, porque así es el saludo de los santos. Nosotros somos de Dios, y los que somos de Dios, las cosas del Espíritu, es necesario que hagamos las cosas que son de Dios, no las cosas que son del mundo. La Escritura nos dice claramente: no imitéis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque son del mundo. Entonces el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios, esos viven para siempre. Así que, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y como dice la Escritura, gloria a Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice Efesios 5:19, dando gracia por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que dando gracias siempre al Señor, alabando al Señor en nuestros corazones. Esa es la forma de nosotros comunicarnos. Ese es el idioma del cristiano, dando bendición aún en nuestro saludo. No te digo que al mundo lo salude, porque de repente tal vez el mundo no comprende, pero sí entre los hermanos. Ese es el saludo. Por eso dice hablando entre vosotros. No dice para el mundo, dice entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dice que la bendición de Dios no añade tristeza, sino lo que trae es bendición. La bendición de Dios no añade tristeza, gloria a Dios. Y esa es la bendición que damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia del Señor sea contigo. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.